El 12 de junio, Isaac del Toro venía de terminar 26º en una etapa, bajo, sin destacar, con la prensa europea empezando a preguntarse en voz baja si la lesión le había dejado secuelas más profundas de las que el equipo admitía. 48 horas después, ese mismo periodista que dudaba tuvo que sentarse a escribir que un mexicano de Ensenada se acababa de convertir en el primer latinoamericano de la historia en ganar esa carrera. Y antes de que terminara de escribir esa noticia, ya estaba citando a sus propios colegas extranjeros que apenas un día antes habían escrito, sin ningún tipo de duda, que de no ser por un solo rival, Isaac sería sencillamente el corredor a vencer de toda la carrera. Bienvenido a Leyendas del Asfalto. Si eres mexicano y todavía no sabes exactamente lo que la prensa europea está diciendo de Isaac del Toro después de esta semana, este es el video que tienes que ver completo. Porque lo que vas a escuchar no son opiniones de aficionados en redes sociales. Es lo que los periodistas especializados, los analistas de toda la vida, la gente que lleva décadas viendo pasar a los grandes campeones de este deporte, está escribiendo sobre nuestro torito en este momento. Y antes de entrar en cada cita, te voy a pedir algo. Si te identificas con lo que vamos a contar, si sientes ese orgullo en el pecho de ver a uno de los nuestros respetado en su casa, suscríbete ahora mismo al canal, no al final del video. Ahora, porque lo que viene en julio con el Tour de Francia merece que estés aquí desde el primer minuto. Vamos al principio de esta historia, porque para entender la magnitud de lo que se está diciendo en Europa, hay que recordar de dónde venía Isaac. El 8 de abril, en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, sufrió una caída que le provocó una lesión muscular y lo dejó fuera de competencia por casi 2 meses. 2 meses en los que no pudo entrenar con normalidad. 2 meses en los que la prensa internacional empezó a preguntarse en voz alta si esto iba a afectar su primer debut en el Tour de Francia, una cita que ya tenía marcada en el calendario como gregario de Tadej Pogačar. Cuando regresó a competir el 7 de junio en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la carrera que durante décadas se llamó Critérium du Dauphiné, las señales no fueron las de un campeón. Terminó la primera etapa en la posición 12, al día siguiente, 26º. Y durante varias jornadas más, Isaac fue terminando en zonas bajas de la clasificación, lejos del protagonismo. Algunos medios europeos empezaron a hablar de él en pasado, dando por hecho que esta semana sería simplemente para sumar kilómetros antes del Tour, sin opciones reales en la general. Y entonces llegó la séptima etapa. En la subida al Gran Colombier, con Isaac completamente solo en carretera, alcanzó y dejó atrás a Juan Ayuso a 1500 metros de la cima, abriendo 24 segundos de ventaja sobre el español y 38 sobre Tobias Halland Johannesen, que llegó tercero, una exhibición que cambió por completo el tono de la cobertura europea. Y al día siguiente, en la etapa final hacia el plató de Soleilson, Isaac repitió la hazaña. Atacó a pocos kilómetros de iniciar el ascenso final y nadie pudo responder. Su rival más cercano, de nuevo Juan Ayuso, llegó exactamente 1 minuto detrás. Isaac del Toro se convertía en el primer mexicano en la historia en ganar esta carrera. Ahora, lo que de verdad importa en este video, lo que estaba escribiendo la prensa internacional mientras esto pasaba. Antes incluso de que se disputara la etapa final, cuando todavía no sabíamos quién se llevaría el título, un análisis previo de la prueba publicado por medios especializados en ciclismo internacional ya decía, sin rodeos, que de no haber sido por la presencia de Paul Seixas, Isaac del Toro sería sin ninguna duda el corredor a vencer de toda la carrera, y agregaba que, incluso con Seixas en la ecuación, Isaac seguía siendo el principal favorito para quedarse con la victoria final. Eso, escrito por periodistas europeos, sobre un corredor que apenas unos días antes terminaba 26º en una etapa. Y después de la victoria, las palabras del propio equipo. El UAE Team Emirates, en su cuenta oficial, publicó un mensaje que decía textualmente que era una victoria en solitario sensacional, que el mexicano sellaba el título general con estilo tras una semana increíble de carreras, y cerraba con una frase que ya se ha vuelto parte de la identidad de Isaac dentro del pelotón. ¡Qué carrera, Torito! Ese apodo, nacido en México, hoy lo usa su propio equipo europeo para describirlo en sus comunicados oficiales al mundo entero. Medios especializados en ciclismo de habla inglesa, de esos que cubren este deporte desde hace generaciones y que no tienen ningún motivo para exagerar a favor de un corredor latinoamericano, describieron lo ocurrido en la etapa final como una demostración contundente
destacando que nadie en el pelotón pudo responder al ataque de un corredor de 22 años en la subida más exigente de toda la semana. Y recordaron, para poner en contexto la magnitud de lo conseguido, que esta carrera ha sido ganada históricamente por nombres como Eddy Merckx, Bernard Hinault, Chris Froome, Jonas Vingegaard y el propio Tadej Pogačar antes de sus respectivos Tours de Francia. Isaac del Toro acaba de meter su nombre en esa misma lista. Y aquí quiero detenerme, porque esto es exactamente el tipo de reconocimiento que durante años nos costó conseguir como aficionados latinoamericanos al ciclismo. No es una opinión aislada de un solo periodista. Es el consenso que se está formando en este momento en las redacciones especializadas de Europa, que Isaac del Toro ya no es una promesa, ya no es un proyecto a futuro, es un campeón real, con un título real, ganado de la manera más difícil posible, atacando en solitario en las 2 etapas de montaña más duras de la semana. Si esto te llena de orgullo tanto como a mí, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video, y si todavía no te has suscrito, este es el momento exacto, porque lo que viene en julio, con Isaac debutando en el Tour de Francia, va a generar exactamente este mismo tipo de reacciones de la prensa europea, y aquí en este canal vamos a estar traduciendo y analizando cada una de ellas para que no se nos escape nada. Hay un detalle más en esta historia que conecta perfectamente con todo lo anterior. El propio Isaac, antes de que empezara esta carrera, había dicho algo que en su momento pasó casi desapercibido, que era su primera vez en esta competencia y que esperaba que fuera el inicio de un gran verano compitiendo en Francia. Una declaración modesta, casi tímida, de alguien que en ese momento todavía no sabía que en una semana iba a obligar a toda la prensa europea a cambiar la manera en la que habla de él. Y al cruzar la meta como campeón, sus palabras fueron de una honestidad que conecta directamente con cualquier persona que haya pasado por un proceso de recuperación física o personal. Dijo que era precioso, que estaba súper contento, que era genial conseguir esa victoria con su equipo, que lucharon por ella y que no se lo podía creer. Eso es lo que hace especial esta historia. No es solamente el resultado deportivo, es el camino completo. La lesión, las dudas, los días en zonas bajas de la clasificación, la paciencia y finalmente la explosión en el momento exacto en que la carrera lo exigía. Y todo eso, documentado, citado y analizado por la misma prensa que apenas unas semanas antes se preguntaba si Isaac iba a llegar a tiempo al Tour de Francia. En México y en toda Latinoamérica esto se siente distinto, porque sabemos lo que cuesta que el ciclismo europeo, un deporte con más de un siglo de historia y de jerarquías muy marcadas, reconozca a alguien que viene de fuera con esta rapidez y con este nivel de respeto, y lo que estamos viendo esta semana en los medios internacionales no es cortesía ni condescendencia, es reconocimiento genuino, escrito con los mismos términos que usan para describir a los más grandes de este deporte. Y todavía queda lo más importante por delante, el Tour de Francia. Isaac va a debutar en la carrera más grande del ciclismo mundial como gregario de Tadej Pogačar, el corredor que busca su 5º título para entrar en el grupo más exclusivo de la historia, junto a Merckx, Hinault, Indurain y Anquetil. Pero después de lo que acabamos de ver, la pregunta que ya está flotando en cada redacción europea es la misma que nos hacemos nosotros. ¿Cuánto tiempo más va a poder un corredor con este nivel quedarse en un segundo plano? Esa pregunta la vamos a ir respondiendo juntos, etapa por etapa, durante todo julio. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó de leer en esta investigación sobre lo que dice la prensa europea de Isaac del Toro. Yo los leo a todos, y nos vemos en la próxima ruta.